7 historias brutales de lugares malditos, nunca más volverás a pasar por ahí. Una noche de luna llena, el viento aullaba entre los árboles de un bosque perdido en la sierra. A lo lejos, un pueblo en ruinas respiraba misterio y terror. Se decía que quienes entraban allí jamás volvían a ser vistos. La leyenda hablaba de unas sombras que serpenteaban entre las piedras, susurrando nombres olvidados, atrayendo a los curiosos hacia su perdición. Un potente escalofrío recorrió la espalda de Mónica cuando escuchó el eco de risas distantes. Era la risa de niños, pero no había niños en aquel lugar. Mientras se adentraba en la oscuridad, el suelo crujía bajo sus pies, como si en lugar de tierra, estuviera pisando el dolor de almas perdidas. Cada paso era una invitación al abismo. Las casas, desmoronadas y cubiertas de hiedra, parecían observar con ventanas vacías, como ojos sin vida, recordándole que su curiosidad podría costarle caro. En el centro del pueblo, una fuente seca albergaba secretos olvidados. Al acercarse, el aire se volvió pesado, denso, como si algo oculto estuviera a punto de revelarse. ¿Te imaginas que una noche, en medio de este pueblo maldito, comienzas a escuchar tu propio nombre? El sonido se deslizaba entre las piedras, eco de un pasado que no debería ser revivido. Mónica sintió como su corazón latía con fuerza, el pánico se colaba por sus venas. ¿Era eso lo que pasaba con quienes entraban allí? ¿Un llamado a lo desconocido? Los murmullos se intensificaron, y por un instante, juró que la atmósfera se tornó inquietante, como si el mismo aire atrapara su aliento, y justo cuando estaba por girar en busca de la salida, una imagen surgió entre la oscuridad, una figura espectral apareció, acercándose lentamente. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa figura era un hombre, su mirada apagada y su rostro demacrado, como si hubiera sido arrancado del más allá. Mónica sintió un nudo en la garganta, cada célula de su cuerpo gritaba que debía huir, pero algo la mantenía paralizada. Él levantó una mano temblorosa, señalando algo detrás de ella. El frío calaba sus huesos, el sudor resbalaba por su frente. Y entonces, un grito desgarrador resonó, un eco de sufrimiento que atravesó la noche, deseando advertirla, deseando que no siguiera adelante. ¿Qué horror acechaba en las sombras? ¿Estaba Mónica a punto de descubrir lo que se ocultaba en ese pueblo maldito? La oscuridad la rodeaba y la pregunta persistía en su mente: ¿qué le depararía el destino? El aire vibraba con la tensión del momento. Mónica contuvo el aliento mientras la figura espectral avanzaba, cada paso resonando como un tambor macabro. Él seguía con su dedo extendido, señalando algo en la penumbra. Tal vez era una advertencia, un intento desesperado de salvarla de lo que acechaba en la oscuridad. Pero al mismo tiempo, su mirada reflejaba una mezcla de miedo y desesperación. «No mires», gritó con una voz que parecía rasgar el silencio como un cristal que se quiebra. Mónica sintió como su corazón se detenía, el mundo a su alrededor se oscurecía, y el eco de su nombre resonaba con más fuerza. Era un llamado a lo irremediable. Con cada segundo que pasaba, el miedo la abrazaba, atando sus pies como cadenas metálicas. ¿Qué había detrás de ella? ¿Qué terrible secreto custodiaba el hombre espectral? De repente, un ruido repentino cortó el aire. Una risa, ahora apremiante, surgió de entre las sombras. La voz de un niño, clara y alegre, se mezcló con los murmullos que parecían emanar de las paredes en ruinas. «Ven a jugar con nosotros». La invitación era dulce, pero Mónica sabía que la dulzura a menudo encierra venenos mortales. A lo lejos, la risa resonaba, cada vez más fuerte, mientras figuras difusas comenzaban a surgir entre las casas. Niños, todos con miradas vacías y ojos que destilaban tristeza. Sin embargo, no había líneas de felicidad en sus rostros, sino solamente sombras que prometían el terror y la desolación. Mónica giró lentamente, enfrentando el abismo de sus peores temores. La figura del hombre continuaba ahí, rígida y angustiante, pareciendo intentar liberarse de alguna prisión invisible. «No te acerques», susurró él, su voz ahora temblorosa y llena de agonía.
Ellos no son lo que parecen. En el fondo de su pecho, Mónica comenzó a comprender. Un pequeño escalofrío recorrió su espalda, la advertencia era clara. No eran niños jugando, eran sombras atrapadas, almas que habían dejado de ser, buscando compañía en su sufrimiento. De repente, la luz de la luna se coló entre las grietas de las ruinas, iluminando el rostro del hombre. Ahí, un destello de reconocimiento cruzó su mirada, un reflejo de un pasado perdido. Aquel rostro demacrado era familiar. ¿Era posible que conociera a alguien de su propia vida? En un instante de lucidez, Mónica se dio cuenta de que esa figura no podía ser completamente mala. Tal vez, él también era una víctima de esta maldición. Atrayendo la brisa fría del bosque, un nuevo murmullo se deslizó entre las sombras. Recuerda, la voz resonó con una fuerza sobrenatural, como un eco de una verdad que debía ser desenterrada. Recuerda lo que olvidaste. Las palabras se desvanecieron rápidamente, pero Mónica sintió como su mente se llenaba de imágenes distorsionadas de su infancia, de juegos y risas, pero también de algo más oscuro, algo que había sido sepultado en su memoria. En un arranque de valentía, Mónica avanzó, decidida a enfrentarse a la verdad que había dejado atrás. Pero mientras lo hacía, una sombra más se proyectó, esta vez más oscura, formando una figura aterradora que emergía desde el centro del pueblo. Era enorme y Blair, una amalgama de desesperación. La fuente seca comenzó a burbujear, despertando viejos recuerdos. Mónica sintió que el aire se volvía aún más denso, como si el propio pueblo exhalara un aliento de desesperanza. Pero, ¿debería confrontar su destino o correr antes de que fuera demasiado tarde? Y en ese instante, una realidad cruel se impuso ante ella. La verdad de su propia historia podría ser la clave para desatar el odio y la tristeza de aquel lugar. ¿Sería capaz de enfrentar su propio pasado, o permitiría que las sombras la consumieran completamente? El sonido de risas infantiles se tornó en lamentos mientras una ola de frío la atravesó. Mónica sintió como sus piernas temblaban al enfrentarse a esa oscura figura que se aproximaba, su corazón latiendo con un ritmo frenético. La mezcla de risas y lamentos se intensificaba, reverberando en sus oídos como un eco de sus propios miedos. ¿Qué había olvidado y por qué sentía que la oscuridad la estaba reclamando? A medida que el ser se acercaba, su forma empezaba a definirse. Era como un niño, pero su piel era gris, como si estuviera cubierto de ceniza. Sus ojos eran dos pozos vacíos que se hundían en su alma. ¿Por qué no juegas con nosotros?, preguntó, su voz un susurro apenas audible que se transformaba en un grito en su mente. La desesperación que irradiaba era palpable, y Mónica se sintió atraída por la profunda tristeza que emanaba. No, gritó, luchando contra la corriente de emociones que la empujaba hacia esa trampa tenebrosa. El hombre espectral a su lado la observaba, su expresión de angustia transformada en un ruego silencioso. No te acerques a ellos, repitió con fervor, haciendo que el aire alrededor de Mónica se volviera aún más denso, como si el tiempo mismo intentara congelarse. Sin embargo, en algún rincón de su mente, un impulso incontrolable la empujaba a dar un paso adelante. La sombra de su infancia se agitaba en su memoria, recordándole los días de verano donde las risas eran genuinas, donde la felicidad aún era posible. Pero esa pureza ahora estaba manchada por estos recuerdos distorsionados, y una pregunta quedó flotando entre ellos: ¿qué habían sufrido esos niños para acabar así? La figura gris, desafiante, extendió una mano huesuda como si quisiera tocarla. ¿No quieres jugar? A veces, los juegos no son lo que parecen. Su voz estaba llena de un artefacto que provocó que Mónica retrocediera, un frío en su pecho que sabía que no era solo el ambiente helado. Su mente estaba en conflicto, las risas de su infancia estaban siendo devoradas por este horror. Recuerda, una vez más resonó aquella voz del pasado. Las palabras vibraban dentro de ella, despertando imágenes de juegos al atardecer, de secretos compartidos y risas entre amigos. Pero poco a poco, el eco se volvía opaco, mezclado con lamentos y gritos. Mónica sentía que las sombras la observaban, no como depredadores, sino como cómplices perdidos. Eran almas atrapadas, jugando una y otra vez, sin poder liberarse. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire y la figura espectral se interpuso entre Mónica y la sombra. Tienes que recordar, Mónica. Eres parte de esto. La urgencia en su voz hizo que la piel de Mónica se erizara, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Cada palabra parecía afiliarla a su propio destino, y el peso de la verdad se desplomó sobre sus hombros. Con su corazón en un puño, Mónica se dio cuenta de que la única forma de responder a la oscuridad que la rodeaba era enfrentándose a ella. ¿Podría ser que el propósito detrás de todo este terror era revelarle una parte de sí misma que había estado oculta?
El dolor y el sufrimiento podían ser herramientas, llaves que abrieran puertas selladas en su mente. Los niños, aquellos que una vez habían sido alegres y vibrantes, ahora formaban un ejército de sombras, esperando que Mónica decidiera su destino. La figura gris sonrió con tristeza, como si supiera que la respuesta ya estaba dentro de ella, pero antes de que pudiera decidir, un rugido atronador sacudió el pueblo, las piedras temblando bajo sus pies. Todo se oscureció por un momento, y Mónica sintió una intensa presión en su pecho. «El tiempo se agota», resonó la voz espectral. ¿Qué verdad estaba a punto de descubrir? Y más importante, ¿qué precio tendría que pagar para conocerla? La oscuridad se cernía sobre ella, esperando la elección final. La negrura que las sombras ofrecían se tornó palpable, como si las mismas estrellas se hubieran apagado ante la inminente tormenta de lo desconocido. Mónica respiró profundo y, a pesar del miedo voraz que desgarraba su pecho, sabía que no podía retroceder. La figura gris, con su mano extendida, parecía representar todo lo que había dejado atrás. Pero, ¿acaso no debía enfrentar su pasado para encontrar la luz? «Aguarda», gritó, su voz resonando fuerte, retumbando incluso en el silencio opresor. Los ojos vacíos del niño gris se ensancharon, sorprendidos por la resistencia. En ese instante, el murmuro de las risas y lamentos se tornó un coro ensordecedor, como si el propio pueblo implorara una respuesta. Los gritos ancestralmente perdidos parecían arrastrarse por las calles, levantando polvo y ecos de vidas olvidadas. «Mónica, no olvides tu voz», reverberó de nuevo la voz protectora que había estado a su lado. Se sentía como una figura transparente, la última conexión con la realidad, pero Mónica valía más que eso. Cuando levantó la mirada, la figura gris se había acercado, y su expresión se tornó esperanzadora. «No tienes que temer. Los juegos del pasado pueden ser la salvación o la condena». La oscuridad a su alrededor comenzó a moverse, a bailar como una tormenta a punto de estallar, y Mónica sintió que su propia sombra se separaba de ella, buscando un camino hacia la negrura. «Quédate», rogó la figura espectral mientras alargaba su mano hacia la de Mónica. Era un lazo de esperanza, un recordatorio de que en la lucha contra el dolor, había compañerismo. Pero, a medida que se acercaba, las sombras violentas parecían alimentarse de su esfuerzo. El aire se tornó espeso, hasta el punto de hacer que Mónica le costara respirar. «No, no», no repitió como un mantra, intentando cortar la influencia de ese horror. «Yo elijo recordar mis risas». Las palabras se convirtieron en un grito, resonando como un faro en la tormenta. La amenaza en su pecho se atenuó momentáneamente, con un movimiento audaz, retrocedió y despampanó el miedo que la aprisionaba. Enfrente de ella se abrió un portal, un vórtice brillante que resplandecía con los colores de su niñez. Era un llamado a la alegría, a toda la felicidad que había olvidado. A lo que alguna vez fue significativo en su vida, sus amigos, sus juegos, su familia. «Vividlo, recordadlo», imploró el espectro. Fue un momento, un parpadeo en la mente de Mónica. Pero la figura gris se tornó inquieta, como si supiera que las sombras en la oscuridad no se rendirían fácilmente. «Recuerda, Mónica. No todos los juegos son simplemente diversión, a veces, son el duelo de un alma perdida». Las palabras último del espectro, pesadas e implacables, comenzaron a resonar dentro de ella. Un segundo rugido atravesó su ser, más poderoso que el primero. El suelo comenzó a temblar nuevamente, pero esta vez los murmuros eran diferentes, eran un grito de desesperación, de algo que se estaba desmoronando. El portal titilante parecía ofrecer una salida, pero al mismo tiempo atraía las figuras sombrías hacia él. Con cada instante que pasaba, Mónica se sintió dividida entre dos mundos, dos realidades en conflicto. La luz y la oscuridad danzaban a su alrededor como dos fuerzas opuestas, y el peso de su decisión se hacía cada vez más abrumador. ¿Se atrevería a abrir el portal a su infancia y mantener a raya el horror que lo acechaba? La verdad que estaba a punto de descubrir podía estar más allá de sus esperanzas y miedos. Las sombras se alzaron, acercándose rápidamente, y con un último aliento profundo, Mónica se vio obligada a decidir. ¿Seguiría la luz o cedería a la oscuridad? En su corazón, sabía que el tiempo se agotaba. El rugido ensordecedor se convirtió en un grito, uno que resonó en cada rincón de su ser. La elección estaba a un paso, y el destino de su alma pendía de un hilo del cual ella aún no conocía el desenlace. El vórtice de colores brillantes parecía latir con su propia energía, pulsando como si fuera un corazón vivo, mientras las sombras se lanzaban sobre Mónica. Podía sentir el frío surgiendo desde la oscuridad, como brazos invisibles que deseaban apresarla, arrastrarla hacia un destino que ya no le pertenecía.
Su corazón latía desbocado, una mezcla de pánico y urgencia, y justo cuando los ecos de su infancia quedaron atrapados en el aire, su mano se movió casi por instinto. Debo decidir, murmuró, la voz un hilo tembloroso. La luz del portal llamaba a su memoria, sus risas, su alegría, pero la figura gris, ahora más inquieta que nunca, observaba, anhelante. Mónica, el susurro resonó otra vez, más fuerte, más claro. No sueltes tu voz. A través de la bruma de su confusión, la voz se convirtió en una suerte de guía. Pero al mismo tiempo, un pesado susurro en su mente le advertía, no todo el pasado es un regalo. Con un gesto decidido, Mónica extendió su mano hacia el portal. Antes de tocarlo, una sombra se abalanzó sobre ella, agarrando su brazo con fuerza, como si estuviera intentando retenerla. Era como estar atrapada entre dos mundos. El niño gris se propulsó, intentando liberar la mano que ya comenzaba a atravesar el vórtice. No. No lo hagas, gritaba mezclando angustia y fervor. Ese no es tu camino, Mónica. Deja ir lo que no te pertenece. Recuerda la risa, pero no olvides el duelo. No todos los recuerdos son llaves, algunos son cadenas. Un súbito escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significa eso?, preguntó Mónica a la figura. La desesperación comenzó a anidar en su corazón. Con la oscuridad avanzando, la decisión que antes era clara comenzó a volverse borrosa. Tu historia te atrapará, insistió el niño gris, mientras la oscuridad parecía crecer, envolviéndolos. Mónica podía ver su rostro reflejando un miedo que resonaba profundo dentro de ella. El horrible deseo de entender, de confiar en la luz, estaba enredado con la oscura certeza de que liberarse también traía pérdida. Con cada segundo que pasaba, las sombras comenzaron a distorsionar el entorno. Las risas se volvían gritos, los recuerdos dulces se tornaban pesadillas y la luz del portal destellaba como un faro, prometiéndole un sino que todavía no podía comprender. Mónica, no estás sola, la voz protectora gritó desde el abismo de su memoria. Tú eres más fuerte de lo que piensas. Ese empujón final resonó con fuerza en su alma. Sus ojos se llenaron de luces fulgurantes, imágenes de momentos felices, cada uno como un ladrillo que la sostenía en esa lucha. ¿Era el miedo suficiente para ceder ante la oscuridad? ¿Acaso no había rabia en el dolor por los que amaba, que la empujaría hacia adelante, en un acto de valentía, en un instante de clarividencia ardiente? Mónica cerró los ojos y se dejó llevar. Voy a recordar, gritó, y con ese grito de guerra, brindó su mano, abriendo por completo la puerta del pasado. Las sombras parecieron retroceder un momento, como si temieran su resolución. Pero el vórtice, ahora palpitante de luz, comenzó a vibrar con una energía devastadora, y Mónica sintió que se producían cambios a su alrededor. En ese instante de fragor, el cielo estalló, abriendo un desgarrador eco que hizo que el suelo temblara. Una nueva realidad comenzaba a confeccionarse, pero la pregunta estaba viva en su mente: ¿qué pasaría con aquellos que quedaban atrás? Las sombras gritaban en un coro de angustia mientras ella se aferraba a su decisión, pero las figuras sombrías comenzaban a ensancharse. ¿Podrían alcanzarla? El nuevo misterio de lo que realmente significaba recordar estaba por descubrirse. Las sombras comenzaron a materializarse de nuevo a su alrededor, las risas se fueron apagando, y con una repentina determinación, Mónica sintió que su coraje se desplomaba. La verdad que había decidido enfrentar la estaba atrapando en un laberinto de su propio temor. ¿Por qué esto apenas comienza? Su sonrisa se tensó, y una nueva oleada de terror la llevó a cuestionarse su propia razón de ser. ¿La luz que había buscado serviría para iluminar o solo sería una mentira más entre los susurros de lo desconocido? Mientras el caos se desataba a su alrededor, Mónica comprendió que la respuesta quizás no se resolvería tan pronto, y el eco de las sombras seguía aguantando su inquietante lamento. Las luces del vórtice comenzaron a girar con una intensidad que la mareaba. Mónica sintió un tirón en su pecho, un susurro que la llamaba a su interior. La luz parecía revelar algo oculto en su corazón, un secreto que quería desnudarse pero que ella aún no estaba lista para aceptar. «Mónica». La voz del niño gris resonó como un eco distante, pero su figura comenzó a desvanecerse entre los colores ardientes. «Recuerda la fuerza que hay en ti. No te dejes llevar por la oscuridad». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Mónica, sintiéndose más sola que nunca. «No sé qué hacer», murmuró, su corazón destrozado ante una decisión tan crítica. La oscuridad a su alrededor parecía más voraz, como un lobo esperando consumirla. «Debo actuar»,
pensó con resolución, sin embargo, tal decisión solo trajo más dudas. Si atravieso el portal, ¿qué ocurrirá con mi vida? ¿Con mis seres queridos? Las imágenes de sus amigos y familiares, todos perdidos en su memoria, brillaban como guiños de esperanza pero ardían con el fuego de la pérdida. De repente, un estremecimiento recorrió el aire. Las sombras danzaban a su alrededor, acercándose con un deseo palpable de devorarla. Si la oscuridad tenía la intención de hacerle mal, ¿quién era ella para intentar escapar? Mónica sintió un nudo en la garganta. Tal vez había algo que podía cambiar en lugar de solo huir. Con un giro inesperado, dio un paso hacia atrás, cerrando los ojos en un intento por sumergirse en su pasado. Los recuerdos empezaron a fluir, su abuela cantando en la cocina, las risas de sus amigos en el parque, la fragancia de las flores que su madre cultivaba, un collage de momentos que la formaron, pero también la apresaron. ¿Por qué no había apreciado esos instantes en su totalidad? Soy más que mis recuerdos, se repitió, abriendo los ojos. No puedo dejar que ellos me definan. Ellos son un hilo, una parte de un hermoso tapiz. Las sombras reaccionaron, tambalearon en confusión. El brillo del portal centraba su atención, como si esta nueva resolución hubiese alterado la dinámica del enfrentamiento. Mónica percibió que no solo luchaba por ella, luchaba por todos los que amaba. Con cada latido, su corazón se llenaba de coraje pletórico. Voy a recordaros, gritó, temblando, mientras levantaba su mano en un gesto desafiante, no hacia el portal, sino hacia las sombras. Un poder nuevo se crujió en el aire, como si las memorias, antes tristes, se transformaran en armaduras contra el miedo. Las sombras parecían encogerse, golpeadas por esta luz interna. Sin embargo, un grito desgarrador de dolor escapó entre ellas, y las raíces del terror pululaban más allá de su comprensión. Era un grito que conocía, que resonaba en su alma, y cuando lo reconoció, una sombra central se deslizó hacia ella, más sólida y temida que el resto. Mónica, dijo con voz rasposa, temblando de tristeza. ¿Por qué nos aniquilas? No puedes borrar lo que quedamos en tu vida. Ese rostro, una mezcla de desesperación y familiaridad, la tuvo paralizada. ¿Era una de sus sombras? No quiero que me olvides, imploró. Aquel destello de vulnerabilidad rompía la cáscara oscura. Pero debes dejarme atrás para avanzar. La respiración de Mónica se agitó mientras la realidad se tambaleaba nuevamente. Pero no sé si puedo. Las dudas comenzaban a enredar su determinación, haciéndola dudar de su elección. La mano de la sombra tembló hacia ella, el mismo frío que había sentido antes regresó. Nosotros somos tus recuerdos, y aunque duele no hay victoria sin sacrificio. De pronto, todo pareció colapsar. La luz del vórtice se volvió un torbellino voraz y el eco de su propia voz rebosó en su mente. ¿Qué estás dispuesta a perder para encontrarte? La tierra vibró, y en el silencio posterior al grito, Mónica supo que cada decisión traía consigo una cadena. ¿Podría realmente dejarlo ir? Mientras el caos se agitaba nuevamente, una ráfaga helada atravesó su ser. Las sombras se acercaban, y al borde de tomar una elección definitiva, un nuevo grito resonó: «¡Mónica!». La sombra pálida apenas había comenzado a desaparecer, y con ella, el tiempo parecía congelarse. ¿Dónde estás, Mónica? ¿Qué quieres hacer al final? Esa pregunta dejó flotando una incertidumbre eterna. Las sombras se agolpaban, y el eco de la pregunta flotaba en el aire como un polvo en el sol. Mónica, con el corazón palpitando desbocado, sintió que el tiempo se había detenido, atrapándola en un instante que pareció extenderse hasta lo infinito. ¿Qué quieres hacer al final? La voz resonaba, reverberando en su mente. Cada palabra parecía desgarrar el velo de su realidad. ¿Qué eran, realmente, esos recuerdos que se aferraban a ella? Y si al dejar ir esa sombra, ella también se desvanecía, una parte de ella gritaba que debía seguir adelante, dejar atrás todas las cargas, pero la otra se aferraba a esos vínculos emocionales que representaban su historia. Las sombras comenzaron a retorcerse de nuevo, molestándose por la vacilación que mostraba, se acercaban, amenazando con engullirla si no tomaba una decisión. ¿Mónica? La sombra se acercó más, su rostro había tomado una expresión de desesperación pura, como si en ella se concentrara todo el dolor acumulado en la vida de la joven. No puedes luchar contra lo que eres. Las palabras se clavaron en ella. ¿Era esa la verdad? ¿Un destino inquebrantable que estaba destinado a seguir?
La luz del vórtice giraba más rápido, un torbellino de color y caos, sirviendo a la vez como un templo de todas sus decisiones. El silencio entre el estruendo de las sombras se convirtió en un murmullo persuasivo. ¿Vas a dejar que el miedo gobierne tu vida, o serás tú quien lo enfrente?, cuestionó, sintiendo que cada inquietud de su ser empezaba a chocar con el desafío arrollador que la esperaba. Un intenso fuego se encendió dentro de ella, reavivando recuerdos como fuegos artificiales que estallaban ruidosos y a la vez bellos. No, 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 Mónica murmuró, intentando acallar el clamor de su historia. A cada instante, la frontera entre su pasado y el futuro se desdibujaba, y supo que esta era la prueba. Las memorias, las sombras que la habían formado, esas risas y llantos se estaban convirtiendo en una carga aplastante. Pero son parte de mí. No puedo despedirme, pensó, confiando en que tal vez habría una manera de reconciliarse con su dolor sin perderse por completo. Mónica. No puedes dejar que te muera por dentro, gritó la sombra, su voz desgarrando el viento, y en un instante, esa conexión, ese hilo entre ella y su pasado, se hizo tangible. Una luz tenue apareció en su pecho, un punto brillante que comenzó a expandirse. Si el sacrificio es la única victoria, ¿por qué han de ser ellos mis enemigos?, se preguntó, adentrándose lentamente en el punto donde la luz y la oscuridad se encontraban. Sentía que cada paso la empujaba hacia un abismo insondable, pero también hacia una posibilidad. Las sombras estaban ahí, observando, expectantes. Mónica tomó una respiración profunda y exclamó: no os quiero olvidar, sino integrarme con vosotros. No me pueden atrapar, porque sois lo que soy. El torbellino comenzó a calmarse, como si la luz dentro de ella disolviera la oscuridad. Con un gesto, extendió sus manos hacia las sombras, y a medida que el brillo pulía su conexión, sintió el calor en su pecho. «¿Ves?», dijo la sombra temblorosa, asintiendo. «Sabía que había luz en ti. Es hora de liberarte, de unir ambas vidas». Sin embargo, la oscuridad que se fusionaba con la luz seguía latiendo, como un reloj que marcaba un tiempo angustiante. Mónica comprendió que esto no era solo una victoria personal, dentro de ella había un peligro que aún debía enfrentar. La batalla no había hecho más que comenzar. Un rugido ensordecedor estalló a sus espaldas mientras el vórtice parecía encoger, forma inestable. «Mónica». La voz intensa de su sombra resonó una vez más, previniéndola de que el caos se desataba de nuevo. De repente, aquella mezcla de luces y sombras comenzó a pender peligrosamente, y una nueva figura emergió de este colapso. Alto, oscuro, con ojos que brillaban como brasas. ¿Buscas respuestas? Te vas a arrepentir. La risa burlona resonó, llenando el aire denso de misterio y amenaza, significando que sí, el verdadero desafío apenas comenzaba. A Mónica, aún. Con el poder de su luz en su interior, comprendía que no podía retroceder. Para avanzar, necesitaba enfrentarse a esta nueva entidad. Y ahora, más que nunca, el tiempo se convertía en un lujo con cada instante que pasaba, atrapada entre recuerdos y un futuro incierto. ¿Podría realmente salvarse a sí misma sin quebrantar quién era? La oscuridad rodeaba su ser, y aunque sentía el peso de la lucha, supo que debía decidir, avanzar o sucumbir en el abismo que la acechaba. La carrera por su vida había comenzado. Las sombras danzaban alrededor de Mónica mientras la figura oscura avanzaba, sus ojos ardientes escaneaban su ser con una intensidad aterradora. El aire se volvió denso, como si todas las posibilidades de su existencia se estuvieran reduciendo a ese punto de enfrentamiento. «No puedes poner un pie aquí, Mónica». El eco de su sombra resonó en su mente, pero ella no podía simplemente quedar atrapada en el miedo. La figura se detuvo justo frente a ella, una risa burlona brotó de sus labios, envolviéndola en una neblina helada. El hoyo en su estómago se profundizaba mientras comprendía que el ser oscuro no era solo un adversario. Era un aspecto de ella misma que había temido confrontar. «¿Qué eres?», preguntó con voz temblorosa, dándose cuenta de que sus piernas comenzaban a temblar. «Soy todo lo que te has negado a aceptar», respondió la figura con un susurro seductor. «Soy tu ira, tu dolor, tus secretos. Pero también soy el futuro que ansías». Las palabras resonaron como un eco en su pecho, desgarrando la capa de incredulidad que la cubría. Mónica se sintió vulnerada, pues comprendía que lo que esta sombra le decía era cierto. Se había escondido detrás de los recuerdos bonitos, pero ahora, en esta lucha, se le estaba pidiendo que enfrentara su verdad. «No. Nadie tiene poder sobre mí», gritó, intentando recuperar el control, pero la figura sonrió,
como si el dolor de su negación fuera una fuente de energía. ¿Te has preguntado por qué has cargado con estos recuerdos tan pesado? ¿Por qué no los has enfrentado? Este es el momento de dejar atrás la vergüenza y la tristeza. Asume quién eres realmente, la sombra le instó, acercándose más, casi tocando su rostro. Mónica sintió un escalofrío. Por un instante, visualizó cada lágrima derramada, cada grito ahogado en la noche solitaria, cada momento de duda. Pero también recordó sus victorias, las pequeñas llamas de esperanza que habían persistido frente a la oscuridad. ¿No te necesito? No soy lo que eres, replicó, buscando la luz en su interior. Sin saber por qué, comenzó a elevar su mano, y de su pecho brotó un fulgor deslumbrante que oscureció el ambiente. Las sombras a su alrededor temblaron, y la figura oscura vaciló. Eso es, aún en tu resistencia hay fuerza. ¿Pero crees que eso es suficiente? La voz del ser oscuro ahora era una mezcla de admiración y rencor, como si se sintiera amenazada. Mónica, lo que estás haciendo es un error. No puedes luchar contra tu naturaleza. ¿Y si me acepto? ¿Y si integro cada parte de mí, incluyéndote? La idea germinaba dentro de ella, acompañada de una mezcla de miedo y esperanza. La figura se encogió, incapaz de avanzar, como si su propia existencia dependiera de una elección que no había querido hacer. Hazlo, y serás aniquilada, amenazó, pero había un atisbo de duda en su voz. Mónica respiró hondo, sintiendo que el brillo en su pecho se intensificaba al pensar en la fuerza de su propia vulnerabilidad. Tal vez la aniquilación sea el paso previo a renacer, dijo, sintiendo que cada decisión había construido un entendimiento más profundo de sí misma, de su carga y su luz. Con un gesto decidido, Mónica reunió su energía y cerró los ojos, dejando que su luz brotara como un faro. La figura oscura quedaba atrapada entre la luz y la sombra, su grito de furia y pánico resonó en el caos. Se produjo una explosión de luces y sombras en el centro del vórtice, el lugar donde el pasado y el futuro se encontraban. Todo se tornó en un silencio sepulcral, como si el universo esperara su decisión. El tiempo no se detuvo, pero Mónica sintió que su vida cambiaba. Cuando abrió los ojos, no había oscuros ojos mirándola, solo el vórtice se desvanecía en una bruma suave. Pero una voz susurrante, persuasiva, todavía flotaba en el aire. No has terminado, Mónica. La verdad no es un solo paso, hay mucho más en juego. El peligro no había desaparecido. El suspense seguía pulsando como un tambor en su pecho, mientras comprendía que su viaje apenas comenzaba. La pregunta dejó de ser una amenaza y se convirtió en un desafío, un enigma por resolver. ¿Qué más debo enfrentar?, murmuró, mientras la realidad se reconfiguraba a su alrededor. La sombra que había enfrentado se desdibujó, pero algo más tomó forma en la distancia. En las profundidades del remolino, una luz resplandeciente emerge de un rincón desconocido y Mónica supo que su destino estaba escrito en un laberinto aún más complejo de lo que jamás había imaginado. El resplandor de la luz se intensificó, iluminando un sendero que parecía surgir del mismo suelo. Mónica, atraída por aquella luminosidad, sintió una mezcla de temor y curiosidad que la empujaba hacia adelante. Sus pasos eran titubeantes, pero el deseo de descubrir qué había más allá de esa bruma comenzó a dominar su mente. ¿Qué hay aquí?, se preguntó, su voz temblando como un susurro perdido en la inmensidad. El lugar parecía estar vivo, las paredes pulsaban con energía, mientras los ecos de antiguas memorias resonaban en su interior. Al acercarse, la luz adquirió forma, convirtiéndose en imágenes fugaces de su vida. Recuerdos que había enterrado bajo capas de complacencia y olvido. Vio a su madre riendo, a su hermano pequeño jugando en la tarde, pero también recordó las peleas, las desavenencias, las palabras hirientes que habían dejado cicatrices en su corazón. Esos fragmentos se arremolinaban en su mente, llevándola a casi desvanecerse entre la mezcla de lo bueno y lo malo. De repente, un grito desgarrador atravesó la atmósfera, interrumpiendo su trance nostálgico. Mónica retrocedió, su pulso acelerado mientras una sensación de peligro se calaba en su pecho. Una nueva figura emergió de la luz, una silueta conocida que la hizo estremecer. «Mónica». La voz era familiar, pero llena de una angustia oscura. Era la imagen de su hermano, su rostro pálido y ojos llenos de una desesperación que la paralizaba. «Tienes que entender. No todo es lo que parece, hay algo más, algo oscuro acechando aquí». «¿Qué quieres decir?», la interpeló, la voz entrecortada por la confusión.
El remolino de luz se calmó un poco, y el rostro de su hermano se serenó momentáneamente. No combatas lo que llevas dentro. Todo lo que ves ha sido guiado por tus elecciones, dijo él, su expresión tornándose seria, casi como si supiera más de lo que decía. Aquella sombra no es solo tu adversario, es tu reflejo. Como tú, está atrapada entre la luz y la oscuridad. El corazón de Mónica latía como un tambor en sus oídos. Las palabras de su hermano resonaban como un eco convertido en verdadero. ¿Y si el futuro es simplemente repetir lo mismo una y otra vez?, preguntó, sintiendo que la angustia comenzaba a crecer en su interior. La realidad que siempre había creído tan clara se desdibujaba, dejando espacio para la incertidumbre y el miedo. Tu camino depende de cómo decidas enfrentar esto. No todos los caminos llevan al mismo destino. Elige bien, hermana, dijo él con una tristeza palpable en su voz, mientras su figura empezaba a desvanecerse lentamente. Espera. Mónica gritó, estirando su mano hacia él, pero el aire se hizo denso, como un muro invisible que la separaba de su hermano. No me dejes. Necesito tu ayuda. Pero la luz comenzó a estallar en fragmentos, marcando el final de su visión. Ella se aferró a la última imagen, y cuando todo estalló en 1000 colores brillantes, algo cambió en ella. Mónica cayó de rodillas, abrumada por la fuerza de las emociones que habían comenzado a canalizarse dentro de ella. Comprendió que no solo se trataba de aceptar la sombra, sino que se enfrentaba a la posibilidad de que cada parte de su historia contaba. Sin embargo, en medio de su entendimiento, un nuevo peligro se presentó, una sombra aún más alargada emergía detrás de la luz apagada. Su alarido resonó, grave y profundo, llenando la habitación de un terror palpable. El pánico se asomó en su pecho, y una pregunta la atormentó. ¿Habrá un final para esto, o solo un ciclo interminable de confrontaciones? Justo antes de que pudiera reflexionar más, la voz de su hermano resonó en su mente: la elección está en tus manos, Mónica. Y así, después de enfrentar sus demonios, sintió el abismo bajo sus pies abrirse aún más. En un instante de claridad, comprendió que no quedaba tiempo. Debía apurar su decisión, antes de que la oscuridad devorara la luz. Con un gesto temeroso, se puso de pie, mirando el horizonte de sombras que le esperaban. La pregunta flotó en el aire, su respuesta formándose en él. Horizonte de su destino, ¿estás lista para enfrentar lo que realmente eres? A la distancia, nuevos ecos resonaban, mientras Mónica comenzaba a prepararse para la batalla más grande de su vida, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir podría transformarla para siempre. Mónica tomó una respiración profunda, sintiendo cómo la incertidumbre pesaba en su pecho. Ella había visto las sombras y ahora sabía que eran parte de su ser, reflejos de todo lo que había amado y perdido. Ya no se trataba solo de su lucha personal, era el eco de todas las almas que habían sido tragadas por el dolor y la tristeza. El ambiente cambiaba, la oscuridad empezaba a encogerse, como si la propia esencia de su temor se estuviera disolviendo. Las risas distorsionadas comenzaron a desvanecerse, dejando lugar a un silencio profundo, casi sagrado. Mónica se sintió más fuerte, más empoderada. La figura oscura ante ella se retorcía, pero ya no era motivo de terror, era el aviso de la lucha interna que aún debía enfrentar. «Superaré esto», exclamó, su voz resonando con una determinación renovada. «No voy a huir de mis recuerdos ni de mis sombras». La figura oscura vaciló, como si su fuerza estuviera siendo cuestionada. Mónica, sintiendo la energía brotar de su interior, ya no veía al ser oscuro como un enemigo, sino como una parte de sí misma que necesitaba ser escuchada. La lucha se transformó en un diálogo silencioso. Ella se acercó, su corazón latiendo cada vez más fuerte, cada latido reforzando su valor. «No eres mi enemigo. Eres el fragmento de mí que no he sabido abrazar. Te reconozco y elijo liberarte». Un destello de luz emanó de su ser, abrumando a la figura oscura. Mónica extendió una mano temblorosa, sintiendo el frío y el calor fusionarse. El aire vibraba con una vibración poderosa, como si ambas energías empezaran a entrelazarse. La sombra, en esencia, comenzó a brillar, transformando su forma. Las memorias pesadas de tristeza y rencor se desvanecieron, dejando espacio solo para el amor y la aceptación. El vórtice de luz a su alrededor pulsó intensamente, la conexión era palpable. «No olvides lo que eres», resonó la voz de su hermano en su memoria, y con cada palabra, Mónica se dio cuenta de su gran verdad. Había sido elegida para enfrentar su propio legado,
una tarea que la haría más fuerte. Con una explosión de luz, las sombras se disolvieron en un arrebol de colores, iluminando el pueblo maldito y cada rincón donde el terror había reinado. Las casas en ruinas comenzaron a cobrar vida, los susurros se transformaban en murmullos de gratitud, agradeciendo a Mónica por su valentía. El hombre espectral sonrió desde la penumbra, su mirada ahora clara, y con ella, la promesa de lo que el futuro podía ser. Tu viaje no termina aquí, Mónica. Ahora has liberado muchas almas. Pero recuerda, el camino de la luz también tiene sus retos. Mónica asintió, sintiéndose en paz pero consciente de que cada victoria conlleva desafíos. Entiendo, susurró, sintiendo el abrazo del viento fresco en su rostro. A su alrededor, el pueblo susurraba en agradecimiento y cada rincón se iluminaba como un nuevo amanecer. Mientras daba un paso hacia adelante, la luz solar comenzó a filtrarse a través de los árboles, despojando a las sombras de su poder opresivo. Mónica sintió un calofrío recorrer su espalda, no de miedo, sino de esperanza. Había enfrentado sus demonios y había aprendido que su historia estaba llena de luz, no solo de oscuridad. Al abandonar el pueblo, una sensación de ligereza inundó su ser. Mónica sonrió con gratitud, entendiendo que el pasado siempre sería parte de ella, pero no la definiría. Se giró una última vez, y para su sorpresa, vio reflejos de quienes habían perdido la esperanza renacer en las sombras, ahora liberadas. Voy a vivir mi vida, prometió al bosque. Voy a recordar cada risa y cada lágrima, como parte de la danza del vivir. Con un último vistazo, Mónica se alejó, dejando atrás el pueblo maldito, pero llevándose su lección más valiosa, la importancia de ser verdaderamente libre. No olvides que este viaje de Mónica podría ser el tuyo también. Rumores de sombras acechan a todos nosotros, pero con la fuerza necesaria para enfrentar nuestros miedos, siempre podemos encontrar la luz. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos como este, necesitas suscribirte ahora. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llévanos a más corazones. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer la verdad sobre sus propias sombras. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.